12:20 de la mañana y recibimos más protagonistas. Nos encanta tener nuestros estudios pues llenos de gente, y hoy la verdad es que a lo largo de toda la mañana hemos recibido un montón de visitas. Y es que hoy vamos a hablar de la universidad, porque hay momentos que marcan una carrera, pero también hay gestos pues que quedan para toda la vida. Y eso es lo que ha ocurrido hace unos días en la Facultad de Óptica y Optometría de aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, cuando un grupo de alumnas y alumnos pues decidieron solicitarle a su profesor que querían que fuese su padrino para la graduación de este curso, que van a finalizar el grado. Y bueno, pues lo quisieron hacer de una manera especial, porque no quisieron ni enviarle un correo electrónico, ni llamarle, ni pues decírselo simplemente entre todos, sino que le hicieron una encerrona. Y tenemos aquí a sus protagonistas ya en las pantallas, a Carlos García Resúa, profesor de la universidad. Buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias. A Miriam, alumna de la Universidad de Santiago de este grado de óptica y optometría. Hola, ¿qué tal? Y a Andrea, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, tenéis que contarme cómo fue esto, porque os habéis convertido, sois virales actualmente. No se habla de otra cosa, no se habla de otra cosa, sino de cómo fue esa solicitud de, cómo le pedisteis a Carlos que fuese vuestro padrino. Miriam, cuéntame. Pues la verdad que fue todo más improvisado de lo que parece. Sí que teníamos claro que queríamos hacer algo diferente, porque Resúa desde luego se lo merece por todo lo que nos ha ayudado durante toda la carrera, siendo sincera. Y justo pues nos coincidió que teníamos la asignación del TFG y nos enteramos de que Resúa pues iba a ser partícipe de ello, y pensamos, es el momento perfecto porque es cuando estamos todos, y así lo hicimos. La idea fue un poco por hacerlo diferente, y lo hablamos entre todos y nos pareció algo, no sé, algo fuerte y que pues le iba a impresionar, y por eso lo decidimos hacer así. Bueno, vamos a contar cómo fue exactamente. Carlos estaba con la asignación de los proyectos de fin de grado. Entonces, en ese momento, alguien se le acerca desde la secretaria del decanato, y le dice, oye, Carlos, que tienes que salir urgentemente porque pasa algo con tu coche. Sí. Sí. ¿Qué te dijo exactamente? Sí, ella se acercó, yo estaba, pues estábamos terminando ya casi, ¿no? La asignación, y yo estaba todo tranquilo, bueno, haciendo como todos los años, ¿no? Y se acercó la secretaria, pero además muy convencida, porque tengo que decir que la secretaria, no sé si lo sabíais, que Natalia había hecho sus pinitos de actriz, había trabajado también de actriz, ¿sí? Entonces por eso era tan convincente, y vaya si fue convincente. Lo hizo genial. Lo hizo genial. Entonces, nada, ella se me acercó, me dijo, Carlos, mira, es que yo lo siento, tienes que ir al coche, que algo te pasó con los focos, que los de la serie de Netflix, que se está rodando una serie de Netflix en la facultad. Ajá. Te han roto ahí unos focos, la parte de atrás del coche. Te han hecho una avería muy grande y tienes que salir. Y yo, pues a lo mejor no tenía pensado, dijo, bueno, pues ya voy ahora, espera, vamos a terminar, y ya me quedé. Pero en el momento que me dijo, con una cara que me puso, una cara muy convincente, no, es que tienes que salir ya, debes de salir ya, porque la cosa es muy seria. Entonces ahí fue cuando ya se me subió todo. Dije yo, me han destrozado el coche. Yo miré así para el lado, miré para el vicedecano, Hugo Pena, que estaba también conmigo. ¿También compinchado? Estaba compinchado, efectivamente. Sí. Y le dije, mira, yo me estaba bloqueado en ese momento. Entonces Hugo me dijo, no, vete, ya me encargo yo, que eso es una frase muy de él, ya me encargo yo, vete. Entonces yo me levanté y pistoletazo de salida. O sea, fue levantarse y yo ya metí la quinta ya. Sí, yo intenté seguirte, pero era imposible. Pero yo solo vi un pasillo, una puerta y la imagen del coche destrozado. Yo no veía nada más. Iba bum, bum. Pero paré para coger las llaves, eso sí. ¿Paraste para coger las llaves? Las llaves del coche, por coger el parte de... Claro, el parte. Claro, sí. De hecho, hasta me dijéramos, espera, bueno, vale, cógela. Ya querían que fuera me estaban todos esperando, que fuera ya... Claro. A donde estaban ellos, pero yo paré, no, tengo que coger las llaves del coche primero, es cierto, salí para afuera. Y en tu recorrido hasta llegar afuera, bueno, gente que se iba encontrando contigo y te iba diciendo, oye, Carlos, que está fatal tu coche. Claro, bueno, yo la verdad que no fui muy consciente de ese recorrido. Para mí duró 5 años ese recorrido, pero yo estaba visualizando el coche destrozado y decía, ay, ¿qué lío voy a tener ahora? Pues claro, entre a ver el taller, si tengo un coche, no sé, son muchas cosas. Entonces yo visualizaba el problemón que iba a tener con el coche. Y bueno, menos mal que no fue así. Bueno, y sales afuera y Andrea,
¿Qué cara tenía Carlos cuando salió fuera? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Justamente yo aún estaba dentro de la asignación, porque yo era de las últimas personas de la lista, y yo era la que grababa, iba detrás de él. Entonces yo la cara la vi en el vídeo después. Pero mis compañeros dijeron que iba mirando al coche y porque gritaron que si no ni se fijaban que estaban ahí al lado. Pero bueno, que fue una cara de emoción y de susto y de alivio porque el coche estaba bien y estábamos todos allí para pedirle lo del padrino. Y ganas de matarlos en esos momentos, ¿no? No, lo primero que sentí fue alivio. Pero un alivio, sí, fue la primera sensación que tuve, fue, ¡ay, qué bien, que no nos ha pasado nada! Ay, Dios, o sea, fue lo primero que pensé fue el alivio. De hecho, a todo el mundo que me lo pregunta siempre le digo lo mismo. El cerebro estaba en una posición y cambió a la otra posición extrema. O sea, me hizo un pliegue ahí el cerebro que entonces me caí al suelo, que de hecho se ve en el vídeo, que me caigo, ¿no? Y en ese momento sentí una alegría inmensa. Hombre, claro. Una alegría, de verdad que es un halago, no os podéis imaginar. O sea, eso es cuando pasa algo que te alegra mucho. Yo ahora mismo, yo estoy muy contento, estoy en un subidón de decir cuántas muestras de cariño hay. Claro. Ya no solo por ellos, sino que después yo veo que la gente pues muestra mucho cariño, tanto de esta promoción como de otras, que están contentas con esto. Entonces yo digo, jolines, pues, caray, pues nada, yo pensé que hacía lo normal, es decir, que estaba, bueno, hacemos nuestro trabajo, intentamos dar lo mejor de nosotros, intentamos pues mostrar lo que es esta profesión y velar por ella, pero yo no me esperaba que la gente, pues que apreciaba mucho lo que hacía, y estoy súper contento. Vamos, yo sobre todo, la sensación que tengo es las grandes muestras de cariño que me están dando ellas, toda la promoción y la gente en general, y pues estoy muy contento, no notaba tanta, no esperaba muy emocionado tanto, todavía. No esperaba tanto, pues yo a seguir adelante, entonces voy yo a seguir adelante con esto. Claro. Muy bien. Y Miriam, allí estabais esperándole con una pancarta que ponía "Quiere ser nuestro padrino", un ramo de flores y bueno, y el aplauso de todos para Carlos. Sí, pues si te cuento la historia de la pancarta, tiene... Cuenta. Ya te digo que por eso fue improvisado, porque nos pusimos en el día de la asignación y nos damos cuenta de que no teníamos ni siquiera comprada la pancarta. Entonces, otras alumnas que ya tenían el TFG asignado fueron a comprarla y 5 minutos antes, de verdad, o sea, yo salí de la asignación de a los 15 minutos más o menos de haber empezado, pues aún estaban dibujando la pancarta. Y yo dije, mira, que esto va más rápido de lo que pensábamos, hay que apurarse porque si no va a salir Resúa y nosotros aún no vamos a estar preparados. Y se hizo a correr. O sea, ahí fue mientras nosotros, que estábamos dentro de la asignación, te preguntábamos por otras cosas para que ellos... Claro. What? Es que necesitamos ganar tiempo. Nosotros en todo momento estábamos en contacto por el grupo diciendo, ¿cómo vais? ¿Por qué número vais? O sea, aún nos falta. Y ellos, apurad, porque es que Natalia no nos da quería tiempo. salir ya, quería ir ya a decírselo porque no aguantaba más. Había muchos nervios, claro. Sí. O sea, fue la pancarta más cutre que te puedes imaginar. Le dibujamos unos corazoncitos si quieres ser mi padrino. Y dijimos, bueno, lo importante es la forma en la que se lo damos, no en sí... Seguro que Carlos no reparó Eso no ese lo sabía. escrito. Yo creo que ni siquiera se fijó la pancarta. Vio que estábamos todos allí con el ramo y dijo, bueno, pues será eso. Sí. No, me pareció la pancarta más maravillosa del mundo. O sea, que todo estuvo genial. ¿Y por qué decidisteis que fuese Carlos vuestro padrino? Buah, pues... Bueno, yo creo que hay varias razones. Sí. Uno, porque Carlos lleva con nosotros desde segundo de carrera, de que nos empezó a dar la primera asignatura con algunas prácticas de optometría y tal. Y después ya en tercero también nos dio alguna asignatura. Y también porque muchas veces también pecamos de que siempre sean los mismos profesores, aunque no solo son esos dos que están ahí en la graduación, o sea, nosotros estamos agradecidos a todos, pero queríamos pues expresarle a Carlos que también estaba ahí, aparte de darnos las asignaturas, él es el secretario del decanato y entonces también pues nos solucionó muchos problemas de incompatibilidad de horarios, de grupos y muchas otras cosas que igual otros profesores también lo harían, pero no es su trabajo, entonces tuvimos ese... Sí, siempre hubo como mucha cercanía porque íbamos a su despacho y Sí. da igual lo que estuviera haciendo, que siempre buscaba un momento para poder ayudarnos y es que, joder, eso se agradece. Entonces queríamos como devolverle de alguna manera todo lo que había hecho por nosotros pues durante estos años. Y lo tuvimos bastante claro porque de hecho la graduación va a ser en junio, nos graduamos el 27, pero ya dijimos, mira, lo queremos hacer ya porque ya lo sabemos, no había duda.
¿Cuántos alumnos y alumnas os graduáis? 45. 45. Sí, somos poquitos. Es que al final nuestra facultad es como si fuese un instituto, nos conocemos todos y eso también ayuda a que la relación profesor-alumno sea mucho más cercana. A esa familiaridad de la que justo. hablabais. Y Carlos, pues ahora te toca preparar el discurso, Totalmente. que les tienes que sorprender tú a ellos Sí, y a sí, ellas. sí, no, sí, tiene que estar a la altura. Vamos, entonces ya voy a... Bueno, pero va a salir porque con toda esa muestra de cariño sale algo bonito. ¿Y es Y la primera sincero. vez que No. te han elegido como padrino? No, ya algunas veces ya me eligieron, varias veces, pero nunca de una forma tan loca como esta. Las otras veces fueron más normales. Pero bueno, siempre había algo, siempre, yo recuerdo la primera vez, porque no estaba acostumbrado a esto, la primera fue hace muchos años, no sé si recuerdo que fue en 2003, no me acuerdo ahora, pero yo estaba no era despacho lo que tenía, era un cubículo que en una sala grande. Yo estaba allí, vinieron los alumnos y me dijeron: oye, ¿puedes subir arriba que tenemos que hablar contigo? Que con cara de preocupación tenían todos, que tienes que subir, porque yo en principio les decía, bueno, tiene que ser ahora. No, es que tienes que subir ya. Entonces cuando subí a una clase estaban todos esperando. De hecho, oí un comentario de alguno que decía: lo traéis aterrorizado, o sea, la cara que traía. Entonces ya me dijeron allí: quiere ser nuestro padrino. Pero siempre fue así, ¿no? Siempre fue, o pues a lo mejor una cena, cosas de este tipo. Pero esta performance, con tantos ganchos, con profesionales, porque recordamos que Natalia es profesional, es actriz, ¿no? Y todo salió, vamos, y después con un vídeo súper bien editado que resume todo esto, es decir, que esto salió. Un vídeo que se ha hecho viral. Total, si me paran profes y me para todo el mundo. ¿Cuántas de verdad. visualizaciones acumula ya? No, Ayer eran 80.000. 80.000. Sí, alrededor de 80.000 Sí, visualizaciones. y en TikTok, que también lo subimos, debe andar por 50.000 o así también. Para todas aquellas personas que quieran ver el vídeo, que quieran ver la cara de Carlos, que quieran ver la emoción de todo el alumnado, ¿a qué cuenta pueden acceder? Es la cuenta del paso de óptica y optometría. El nombre es... De Paso Óptica /USC, Sí. yo creo que es. Sí. Bueno, Carlos, y supongo que lleno de orgullo y de emoción, pues de que se repita, que te vuelvan a escoger como padrino. Sí. Y aunque de una forma, pues... Totalmente, novedosa, y totalmente súper especial. Y sobre todo lo que dije antes, es decir, pues esa muestra de cariño que te da todo el mundo, que lo ven todo el mundo como bien merecido, y eso, bueno, pues te ayuda a seguir adelante, te ayuda a ver, oye, pues algo bien, pues no está tan mal lo que hago, ¿no? O va por buen camino, pues te reconforta y te ayuda a seguir adelante. Y yo estoy muy agradecido pues a toda esta gente, a toda esta promoción. De hecho, es una promoción que ya, no solo a mí, a muchos de nosotros nos gusta mucho, que bueno, hay mucho fondo ahí. Bueno, los gestos vuestros dicen mucho, las caras de admiración de ambos, o sea, de los tres, del uno por el otro, desde luego transmitís muchísimo. Sí. O sea que nada, que ahora hasta junio para preparar ese discurso, que Sí. tienes una responsabilidad muy grande. Importante, sí. Muy grande. ¿Y cómo va a ser ese acto? ¿Va a haber pues alguna su intervención, vuestra intervención también? Sí, entiendo que alguno de los alumnos, no sabemos muy bien quién, pues también dará nuestra parte, o sea, un discurso para nosotros. Y también nos falta escoger pues a una madrina, vamos a escoger también. Sí. Que tiemble. Que tiembles. Ya buscaremos la manera de hacerlo también. Habéis dejado el listón muy alto, ¿eh? No es que- fácil igualar la... Es que va a ser difícil, va a ser complicado hacerlo de la misma manera, pero bueno, ya buscaremos otra forma. ¿Una profe también? Sí, pero no vamos a decir nada más. No. De momento es Tiene que tener su confidencial. momento también, como ha tenido Efectivamente. Carlos, su momento de Justo. protagonismo y ese momento tan importante pues en el que se le comunica que, oye, que queréis que sea vuestra madrina. Justo, sí. Bueno, y estos días entonces estáis a tope de llamadas, mensajes, de Yo gente creo que os que está nosotros diciendo he estamos en visto el shock vídeo. todavía, Estáis en porque shock. nosotros lo hicimos con la mejor intención del mundo, pero sin querer que esto fuese tampoco nada fuera de la facultad, porque nosotros se lo pedíamos a Carlos por ser nuestro profesor, pero
todo lo que está pasando ahora es como un poco... No, que es estamos que- un poco desconcertados. Es que no esperábamos que No. fuese a llegar a tanto, porque al final nosotros lo subimos para que, pues eso, justamente la gente de la facultad conociese quién era y bueno, al final la magnitud de la viralidad del vídeo es que fue sorprendente. ¿Lo contabais? No, no, para nada, ¿eh? O sea, para nada. Pero al final empezaron a llegar mensajes, muchísimos me gustas, empezaron a subir las reproducciones, gente de otros años que había estudiado en la facultad y que habían sido alumnas de Carlos comentaban, cuánto me alegro, Carlos. O sea, está lleno el vídeo de comentarios de personas que lo conocen. No Vale. solo de la universidad, sino que se subió también al ámbito profesional. Es decir, al Colegio de Técnicos Optometristas también se subió. ¿Ah, Entonces, sí? desde ahí también hubo comentarios. También os mandaron también, mensajes sí, de... sí, o sea, que al ¿sí? final esto se multiplicó por todas partes. Es decir, Claro. llegó a todas partes. Digo. No, y más que va a seguir, porque esto Y no más se que va a para. seguir, Esto ya claro. una vez que se ha viralizado, pues nada, sigue aumentando las visualizaciones, los comentarios, los me gustas, y bueno, vais a seguir ahí pues durante mucho tiempo y lo tenéis complicado ahora para la madrina, ¿eh? Lo sabemos, sí. Somos conscientes de que hay que hacer algo mejor, si es posible, que lo dudo, porque no sé si seremos capaces de hacer algo con tanta repercusión, pero bueno, también queremos darle su momento, porque también la persona que va a ser nuestra madrina se lo merece, desde luego. Claro que sí. Y Miriam y Andrea, ahora que estáis viviendo este último curso, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues el que estáis a puntito de dar el salto profesional. Uf. Triste. Sí, Yo estoy triste. ¿Triste? Sí. Sí. yo también, o sea, me da mucha pena. Yo quería acabar la carrera cuanto antes, de hecho en los primeros años os lo decía, tengo muchísimas ganas de ya lanzarme y trabajar. Y ahora que estoy ahí en la recta final, me abruma un poco, me da miedo, o sea, soy consciente de que estamos muy preparados porque al final en nuestra facultad la mayor parte es práctico. Nosotros vemos a pacientes desde La clínica de la desde la facultad. clínica a la facultad. Ujú. Que, bueno, desde aquí os animamos, si queréis venir, o sea, a hacer de paciente, os lleváis un examen optométrico completo y nosotros también os ayudáis un poco a ver pues nuevas patologías, bueno, patologías como tal no, pero sí que hacemos exámenes sobre todo de la visión binocular, el trabajo de ambos ojos a la vez. Y pues desde aquí pues animamos a todo el mundo que quiera venir. Que es ¿Y qué tienen que hacer? completamente- Pues todas las personas que nos estén escuchando, viendo a través de nuestro directo de Facebook, que quieran participar, Sí. ¿qué tienen que hacer? Eso podéis entrar en la página web de la facultad. Es Facultad de Óptica y Optometría. Yo creo, bueno, entrando en la página de la Universidad de Santiago, en facultades ya, o en cualquier buscador es fácil de encontrar. Y dentro de la propia facultad, hay, en la parte de abajo, hay pues unos links a lo que es el servicio de optometría. El servicio de optometría realmente es un centro acreditado, es un centro sanitario. ¿Vale? Sí. Es un centro donde la prestación que hace es una prestación sanitaria, es una prestación, servicio sanitario a cualquiera que venga a hacerse una revisión visual. O sea, no vienen, no es que una persona vaya ahí a ayudar a la práctica, sino que viene a ser evaluado y a ver, pues toda gente viene con problemas y que quiere saber qué problema tengo y cómo me lo solucionáis, ¿no? Entonces tiene un examen muy completo. Un examen muy completo y que además pues ayuda a alumnas como Miriam y Andrea pues a acercarse más a la práctica laboral que está ahí. Sí. Ya en junio finalizáis y que pues que os vais a a, la vuelta tener de la que- esquina, Claro. efectivamente. Muy bien, pues nada, Miriam, Andrea, no sé si le queréis decir algo más a Carlos que no hayáis Que dicho. se prepare para la graduación, que va a ser el evento del año. Claro, porque va a haber fiesta, ya no se va a ser Sí, solo. sí, Claro, sí, claro. Eso va a ser bueno. ¿Algún detalle que se pueda desvelar de lo que se está preparando o no se puede desvelar todavía? Preferimos No. dejarlo pues Quedan unos a la meses. imaginación. Carlos. Pues, bueno, miedo no tengo, pero tengo que estar a la expectativa. A la expectativa total. A la expectativa total, nunca se sabe. Después de esto, Totalmente. Pues nada, no sé si le quieres decir algo a Miriam y a Andrea en Nada, representación yo- de todo el alumnado. sí, no, yo lo que dije siempre, yo estoy muy halagado. Yo me siento muy halagado. Yo, vamos, es un regalo que me han hecho, un regalo muy grande el que me habéis hecho. Es decir, yo es que no tengo palabras, es que no me salen las palabras para decir lo agradecido que estoy y de que de verdad que estas cosas a mí me ayudan mucho. A lo mejor no sois conscientes
del aporte positivo que a mí personalmente me hacéis con todo esto. Yo, vamos, me animo muchísimo a seguir adelante y a luchar por esta profesión, a luchar por este título y a seguir adelante con la profesión de eticotometrista. Es decir, yo, bueno, solo palabras de agradecimiento y que es una grandísima promoción. Pues nada, qué bonito esta relación tan bonita que tenéis y nada, muchísimas gracias por acercaros hasta aquí, hasta Radio Líder Santiago, a contarnos pues cómo ha sido toda esta experiencia. Vamos a estar muy pendientes también de ese vídeo de esa madrina, de ese vídeo, de esa forma de solicitar a la madrina y también de ese acto de graduación, y desde aquí pues que os deseamos muchísima suerte en vuestro futuro profesional y Carlos, pues nada, que sigas cultivando esta relación tan bonita con el alumnado. Ahí seguiremos. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Miriam, y muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a vosotros. vosotros. Gracias a vosotros.